¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Brenda Peña y les saludo con mucho gusto en esta transmisión especial desde el corazón del Centro Histórico en la Ciudad de México. Me encuentro en el Museo de la Mujer. No pudimos encontrar un mejor punto para llevar hacia ustedes este programa especial. Me encuentro en la sala 1 de este museo que habla Equidad para una vida igualitaria. No puede ser un mejor punto para comenzar el recorrido que les mostraremos el día de hoy. De la mano de mi compañera Erika Grote y una servidora, les mostraremos lo mejor del programa Mujeres Imprescindibles del Parlamento Mexicano. Daremos inicio con la senadora Beatriz Robles, presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea y miembro fundadora de Morena. Una mujer firme, cercana, comprometida con la salud y con los mexicanos. Yo me fui a Alemania, estuve viviendo allá casi 13 años. Sprichst du Deutsch? Mis hijas, spreche ich Deutsch. Ah, gut, okay. ¿Y tus hijas nacen allá? Mis hijas nacen en Alemania, me caso con un alemán y ellas nacen allá. La verdad fue una muy buena experiencia porque cambio de área, no estoy más en la industria de alimentos, me dedico a la industria de las energías renovables allá. El gas... No, sobre todo la energía solar fotovoltaica. Pues lo que... Sí, lo que ahora pues en México estamos haciendo grandes campos, granjas solares. Sí, sí. Y a eso me dediqué yo en Alemania. En mi experiencia, además de los alimentos, he estado en el área farmacéutica y en el área de las energías renovables. Cuando regresas de Alemania, ¿te empiezas a involucrar? Sí, exactamente. Mira, yo siempre crecí en una familia involucrada un poco en la política. Mis tíos maternos pertenecieron a los partidos Socialista Unificado de México. Ellos anduvieron metidos en la política, fueron activistas en el 68. ¿Tú veías? Y entonces yo veía, escuchaba las conversaciones en la familia, siempre pues pláticas de izquierda, por eso estoy en el Movimiento Regeneración Nacional. Y yo siempre pues tal vez se me quedó en el corazón esas pláticas de mis tíos, ¿no? Y cuando yo estaba en Alemania, siempre estuve siguiendo a nuestro expresidente y nuestro líder moral, Andrés Manuel López Obrador, y yo pensé, porque siempre participé, siempre quise ser representante de casilla, cuidar los votos de la casilla donde yo votaba, pero nunca me quise involucrar en la política activamente porque yo sí tenía un rechazo total a la corrupción que había en los partidos políticos. Entonces, quería cuidar que no hubiera corrupción en mi casilla, pero no involucrarme. Me llegaron a invitar y yo no quise participar. Iba a las marchas también que organizaban en el PRD y todo, pero solamente como ciudadana que participaba. Y ya cuando yo regreso de Alemania, yo dije, bueno, pues ahora está el presidente López Obrador. Bueno, no era presidente todavía, pero era jefe de gobierno y ya había sido candidato. Y yo dije, yo quiero participar para que él llegue a la política. Entonces, Querétaro realmente pues tenía muy pocas personas de izquierda, es un estado conservador, entonces pues como que fue muy fácil para mí empezar a trabajar con el partido, empezar a formar comités, empezar a involucrarme más activamente y pues tuve la oportunidad de recibir la convocatoria en el 2018 que decía coordinador organizacional. Yo no sabía que eso era una convocatoria para una precandidatura. Yo dije, no, yo sí quiero participar para que coordinar y estar participando. Y mira, llegué, mandé todo mi currículum y me dijeron que eso era una precandidatura y que quedaba en una terna de 3 personas y finalmente, de alguna manera, pues me tocó representar. También se pensaba que no se iba a ganar el distrito donde yo participé, que era un distrito de la capital, el tercero, y finalmente gané por mayoría relativa con una diferencia de 12,000 votos en el distrito, fueron 84,000 votos los que tuve, y pues ahí fui la primera vez diputada federal del 2018 al 2021. ¿Fue difícil llegar a ganar? Pues no, o sea, realmente yo creo que la ola del presidente López Obrador era muy grande. Y después yo creo que mi convicción, mi mente un poco estratégica, porque yo había estado siempre en la parte de negocios, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a dejar de trabajar ni un solo día,
voy a estar caminando, hablando con la gente, y de alguna manera creo que eso y pues el gran trabajo del presidente López Obrador nos llevaron a ganar, aunque claro, éramos 5 distritos y de los 5 distritos solo ganamos 2 en Querétaro, y una de esas fui yo. Y Morena va a tener espacio siempre mientras lo que haga sea a favor de la población. Si nosotros empezáramos a hacer un mal uso del poder que tenemos, pues obviamente la gente ya no nos va a dar su voto. Pero mientras nos mantengamos firmes en el proyecto que representamos, que es un proyecto humanista, que es un proyecto que está dirigido al bienestar del pueblo, nosotros vamos a seguir ganando, porque la gente ha vivido lo que fue el neoliberalismo y hoy vive cómo son las nuevas reformas, cómo son los nuevos derechos que tiene la gente, y hay una gran diferencia, yo diría una diferencia abismal, ¿no? ¿Qué te gustaría que siguiera en tu carrera política? Pues mira, yo ahorita tenemos 4 meses como senadores. La verdad es que tengo muchos planes y proyectos para atender a la gente del territorio. Le cuento a muchas personas que cuando yo hice campaña, las personas reclamaban y decían, pues ustedes vienen, piden el voto y después ya nunca regresan. Entonces, uno de mis compromisos más firmes es regresar a todo el territorio. Yo como representante del Estado de Querétaro tengo que regresar y tengo que escuchar a la gente, que es lo que estoy haciendo todos los fines de semana, y ver cómo puedo ayudarlos. Una parte de nuestro trabajo también es la gestión. Ajá. Y otra, pues la más importante, hacer leyes que realmente incidan en favor de la ciudadanía. ¿Qué ha sido lo más difícil como mujer? ¿Qué sacrificios has tenido que hacer para estar donde estás hoy? Sí, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Todavía creo que hay muchos hombres que no entienden que las mujeres ya tenemos el derecho de estar en la política, están acostumbrados a que siempre se hablaba de un diputado hombre, un senador hombre, un gobernador, un presidente municipal. O sea, todavía no entienden que ya las mujeres podemos ser presidentas, que ya hay presidentas municipales, gobernadoras, todo con A, y eso cuesta mucho trabajo porque muchas veces tratan de invisibilizarte, tratan de que no te veas mucho. Esa es una de las partes. Pero otra también, pues las mujeres somos mamás, ¿sí? Y eso también significa un reto, porque pues tú tienes a tus hijos y entonces eres porque así es la costumbre, tú eres la encargada de tus hijos, ¿no? Entonces, estar en estas posiciones es un reto, porque tienes que buscar cómo combinas el ser mamá y el estar en la política o el trabajar en una industria, lo que sea. Sí. O sea, las mujeres nos cuesta muchísimo más trabajo ser profesionistas y desempeñar nuestro trabajo que a los hombres, ¿no? Los hombres pues estilaban que eran los que aportaban el dinero. Y listo, el proveedor. Listo, ¿no? Claro. Y nosotras éramos las que dimos. Las cosas han cambiado, ahora los hombres tienen que participar más también en la crianza de los hijos. Ahora les saludo desde la Sala 2 del Museo de la Mujer, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en esta transmisión especial. Hay que recordar que el Museo de la Mujer tiene como objetivo darnos un recorrido por la historia de nuestro país y cómo es que hemos trabajado en el tema perspectiva de género. Seguimos en este recorrido por lo mejor de nuestro programa. Continuamos con la diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy. Ella es licenciada en Derecho, fundadora del colectivo nacional 50+1 y de la organización Dime y Juntos lo Hacemos. Tuvimos una charla muy amena con ella. ¿Cómo eres? Pues yo soy una luchadora social. Soy una mujer que lucha por lo que cree y que es lo que quiere ser siempre. O sea, para mí no hay como nos. Siempre tengo un sueño y voy por él. ¿Cuál era tu sueño al estudiar Derecho? ¿Por qué te decides por Derecho? Por la justicia. Yo creo que para mí siempre ha sido muy importante luchar por la igualdad, la injusticia. A mí me duele mucho, entonces decidí estudiar Derecho y para poder ayudar a las personas. ¿Viviste alguna injusticia o tuviste de primera mano como esa experiencia que dijiste, no quiero esto, tengo que hacer algo? No sé, no lo recuerdo, no es como si, o sea, yo creo que todos hemos vivido muchas injusticias en la vida, de alguna pero, forma, sí. Pero no, yo creo que más bien fue algo que me inculcaron mis papás, sobre todo mi papá,
trabajo social. Yo desde que era muy niña tengo recuerdos de mi infancia donde los fines de semana mi papá me llevaba a mí y a mis hermanos a Iztapalapa. Los comedores. A los comedores comunitarios y nos llevaba para comer en los comedores con los niños y jugar con los niños. Y yo creo que eso nos volvió más sensibles, nos sensibilizó a mis hermanos y a mí porque, o sea, mi papá creció como un joven de bajos recursos o de escasos recursos y yo, pues gracias a su trabajo, pues crecí ya con otras oportunidades, claro, ¿no? Entonces, yo creo que también a veces los niños de hoy en día, cuando crecen con otras oportunidades y creen que esa es la realidad de México y no la es. Entonces, es muy importante pues también ver la realidad. Claro. Bueno, estudias Derecho y, bueno, eres fundadora del Movimiento 50+1. Sí. ¿Qué te mueve y qué te lleva a fundar esto? Yo desde hace muchos años he luchado por los derechos de las mujeres. De hecho, mi abuela, que fue la primera mujer diputada de su estado, luchó por los derechos de las mujeres. Y en esas épocas, pues, el PRI ella estaba en el PRI y ella fue el líder de la CNOP a nivel nacional. Pero imagínense estas épocas donde la mujer pues no tenía las mismas oportunidades que hoy en día. Estas mujeres pioneras que fueron las que fueron abriendo brecha. Qué difícil. Y hay algunos documentos que he leído, porque en esas épocas pues tampoco había no había internet y no había tanta información como ahora, pero algunos documentos que he podido leer que ella redactaba justamente defendiendo los derechos de las mujeres. Wow. Y yo creo que todas las mujeres que llegamos a cargos de tomas de decisiones tenemos una responsabilidad precisamente para seguir luchando por las demás. O sea, es como un poquito continuar como con el trabajo que ella inició, ¿no? De alguna forma. Claro, y yo creo que todas las mujeres, ¿no? Porque aún y cuando hemos avanzado mucho desde el 2018 hasta la fecha, pues todavía hay mucho, todavía falta muchísimo por recorrer. Yo les voy a poner el ejemplo, pues en los congresos. Nosotros, gracias a que en el 2018 diputadas de todos los partidos políticos se unieron y apoyaron la reforma de paridad en todo, pues es que hoy podemos tener mitad de senadoras y mitad de senadores, mitad de diputadas, mitad de diputados, y que vemos tantas gobernadoras, porque también, si no hubiera estado la obligación en la ley de tener el 50% de candidaturas para mujeres, hoy no tendríamos tantas gobernadoras. O sea, también es un hecho, hay que decirlo. Sí. Pero no es lo mismo la igualdad, no es lo mismo la paridad que la igualdad. Totalmente. Y eso porque lo digo, porque la paridad ya la logramos, si ya somos mitad y mitad, pero no hemos logrado la igualdad sustantiva. ¿Qué significa? Que en los cargos de toma de decisión sí seamos mitad y mitad. Pongo el ejemplo. Todos sabemos que es la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, donde se toman las decisiones del Congreso. Y en la JUCOPO, en la Cámara de Diputados, de los 6 partidos, solamente 3 tienen mujer. Y además son coordinador, vicecoordinador, claro, PT, coordinador, vicecoordinador, Verde, coordinador, vicecoordinador, PRI. Solo MC tiene coordinadora, solamente Morena tiene vicecoordinadora, que soy yo, y solamente el PAN tiene vicecoordinadora, que era coordinadora y la acaban de bajar a vicecoordinadora. Entonces, vemos cómo sigue habiendo un mundo de hombres en la toma de decisiones. ¿Qué falta? Y en el Senado creo que están peor todavía, porque hay todavía menos mujeres. Entonces, yo creo que es importante que podamos seguir avanzando para que realmente haya una igualdad en todos los niveles de responsabilidad. ¿Cuál es tu sueño, tu mayor sueño en política? Uno de mis más grandes sueños ya se cumplió, que era una mujer presidenta. Pero ¿qué tal tú? ¿Te gustaría? Pues yo no sé cuánto tiempo vaya a hacer política. Pero o sea, ahora sí que soñando, ¿no? Así de... Pero sí me gustaría dejar huella, eso sí. O sea, creo que sí, poder decir, bueno, Gabriela Jiménez no sabemos qué vaya a estar haciendo en 10 años, en 20 años o en 30 años, pero hizo todo esto, ¿no? Sí, está padre. Es que, hemos tenido invitadas que de pronto sí es como
Bueno, sí, soñando, ¿no? Ajá. Pues sí, me gusta, digo, dependiendo a veces de los estados, ¿no? Gobernadora o ser la sí. primera o presidenta, ¿por qué no? O sea, ahora ya es posible. Claro, pues sí, hay que soñar y poner metas, ¿sí? ¿No? Como Se empieza soñando, ¿no? siempre se empieza. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Mi sueño Ajá. de niña era ser diputada. No. Sí, ese era mi sueño Se y ya lo cumplió. cumplí. ¿Qué le dirías a esa niña hoy? Pues que sí se puede. O sea, yo les voy a platicar, cuando salí de la carrera, cuando terminé de estudiar Derecho, yo ya estaba casada, no trabajaba, como muchos jóvenes que se titulan y están buscando a ver qué. Y un día me dice mi papá, oye, voy a ir a comer a la Cámara de Diputados con un amigo diputado, ¿me quieres acompañar? Y yo pues había ido una vez a la Cámara de Diputados en la carrera, pero no conocía la Cámara y dije, qué interesante, sí, vamos. Y lo acompañé de suerte porque pudo ni haber ido. Claro. Y comiendo con su amigo, ¿Comieron ahí? comimos en el restaurante de la Cámara, Ujú. te estoy hablando hace 13 años. Y viendo toda la explanada Y, impresionante. y de pronto me pregunta, ¿y tú qué haces? Y yo, pues acabo de terminar de estudiar Derecho. ¿Y a qué te dedicas? Y yo, no, pues no tengo trabajo, estoy viendo. ¿Y qué quieres ser? Y yo ni lo conocía, no tenía ningún tipo de confianza con él y no sé por qué le dije, mi sueño es ser diputada. Y entonces me dijo, pues vente a trabajar aquí conmigo y aquí vas a aprender y aquí es la mejor forma de que aprendas. Y entonces me fui a trabajar con él y ahora sí ya soy diputada, entonces... Qué curioso, porque además, fíjate, eso Ajá. fue muy jovencita. Muy y joven. años después regresas a la Cámara Sí. o sea, pues sí, la vida es, ¿no? Sí, así es esto. Me encuentro en la sala 3 del Museo de la Mujer en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Marianismo Novo Hispano. Este punto del museo nos recuerda cómo durante la época colonial las mujeres buscaban durante su vida diaria imitar imagen y semejanza de la Virgen María. Es momento de recordar la charla que tuvimos con la senadora Alejandra Arias Trevilla, senadora por Tabasco del Grupo Parlamentario Morena. Ella es licenciada en Administración de Empresas, una voz incansable a favor de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, una defensora firme de sus derechos. Cuando yo empecé, eran muy poquitas las mujeres que podían ser candidatas, la famosa cuota de género que le llamaban, que era 3 por cada 10. Sí, no. Y me empiezo a involucrar y digo, bueno, no importa, no importa si no hay oportunidades, pero vamos a hacer algo, y vamos a hacer algo, y vamos a trabajar, ¿no? Y en esas reuniones y en ese movimiento, la vida me complace conociendo a mi mentora, una gran amiga, una mujer que cambió mi vida, Sí. Rosalinda López Hernández. Sí. Una mujer con una trayectoria espectacular. Todavía sigo hablando de ella y de repente me lleno de emoción porque era una mujer de primera. Fue de las primeras candidatas que entraron por la izquierda, que empezaron a romper esta brecha y este techo de cristal, y que le gustaba trabajar con mujeres y empoderarlas y enseñarlas y hacerlas crecer. ¿De qué te acuerdas, Ale, que te tocó, que ahorita te llegó? De ella, es que la manera en la que te platicaba las cosas y la manera en la que te corregía y la manera en la que, sin decírtelo, te estaba enseñando. Ajá. Es una mujer que de verdad va a pasar a la historia como una de las mejores políticas en Tabasco. Son unos zapatos enormes que llenar. ¿Qué te puedo decir? Es que con una porque... trayectoria intachable. Ya, no, porque, bueno, estaban en una reunión, a ver si estoy bien, si no me vas corrigiendo, que estaban en una reunión y tú eras la única mujer, bueno, la única joven de todos los jóvenes, y ella llegó a dar una plática. Mi esposo, que era el dirigente de jóvenes del entonces PRD, que era el único partido de izquierda que había, organizó reuniones con los actores políticos importantes del movimiento y ella era senadora de la República. Exacto. Tuvimos reuniones con el exgobernador Arturo Núñez del PRD, con nuestro coordinador del Senado, el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y una serie de políticos importantes, y la única mujer
que estaba en ese momento en el Senado era Rosalinda López, y llega a la reunión y yo era la única joven mujer en la reunión, y ella empieza a platicar, y la otra vez estaba recordando que yo le dije, ¿y qué vas a hacer para ser gobernadora de Tabasco? Sí. Y me volteó a ver, se me quedó viendo. Mira, ya ni me acuerdo muy bien cuál lo fue que, su respuesta, la respuesta. pero fue como que me dio la vuelta de vamos a seguir trabajando por Tabasco, pero ahorita hay que enfocarnos en el Senado o algo así, me platicó, ¿no? Y a partir de ahí ella me invita a trabajar con ella en el Senado, yo en Tabasco. Que fue el quinto informe que presentaba ella, ¿no? Ahí empezó como toda la relación ya. Y antes empiezo a trabajar con ella para organizar grupos. Y organízate grupos de mujeres y vamos a hacer cuadros de mujeres y vamos a impulsarlas porque nos faltan mujeres preparadas, ¿no? Entonces yo empecé a jalar amigas y yo, vete y vamos. Y en su quinto informe ella me dice, organízamelo. Y yo, Dios de mi vida, qué paquetote, ¿no? Porque venían todos. Gobernadoras, senadoras, diputadas y gobernadores, senadores y diputados también que la acompañaron en su quinto informe. Y creo que fue ver así como la prueba de fuego, salió muy bien. La pasaste sí, claramente. La pasé con creces. Y de repente veo a personas como Amalia García, que hoy es compañera de legislatura mía, pero que tiene una gran trayectoria política. Sí. Y ahí la conozco. Laida Sansores es gobernadora de Campeche hoy. Ahí la conozco. Sí, a todos, bueno, muchos personajes. Muchísimos personajes políticos. Y ahí como que se desbloqueó el siguiente nivel y yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero formar parte de ellas, yo quiero hacer un cambio en mi estado y quiero también armar mi propio cuadro de mujeres y quiero, o sea, ahí fue donde dije, wow, ¿no? Hay un gran trecho y en ese entonces todavía quedaba un gran camino por recorrer. Y mira hoy qué lejos hemos llegado las mujeres. Ay, sí, como dices, parece que estás hablando de la prehistoria y apenas hace 15, 16 años, ¿no? Bueno, sucede todo esto. En lo personal, ¿ya te has casado? ¿Te estás por casarte? No, cuando Rosalinda termina su proceso en el Senado, se lanza para diputada local y me invita a ser su suplente como diputada local y me da la oportunidad durante un periodo de llegar al Congreso, porque ella pide licencia para lanzarse a otro. Ay, mira, porque qué fuerte. A otro puesto y entonces yo entro al Congreso del Estado. Es que, o sea, me explico, es como que te estaba preparando la vida para... Sí. De repente es como... Sí. Como raro, o dices, ¿será que todo lo hizo para que yo estuviera lista? No lo sé, pero fíjate que independientemente del tema político, después de que termino en el Congreso, nos volvemos grandes amigas y se vuelve una confidente y una mentora y entonces cada decisión que yo tomaba, porque después de eso yo tomo un receso en el tema político y me dedico a emprender mis negocios con mi esposo, ahí ya era mi esposo. Y nos dedicamos a picar y a trabajar y a picar y mira, pasamos por muchos baches, hubo una reforma que a mi estado Tabasco le hizo muchísimo daño, la reforma energética. Y nosotros teníamos negocios que tenían que ver con eso, entonces nos tocó reinventarnos y mutar y buscar otras oportunidades y de repente nuevamente decimos, no, es que hay que trabajar porque esto no está bien. Y entonces el expresidente Andrés Manuel López Obrador empieza a crear su propio movimiento y entonces nosotros empezamos otra vez a caminar y a involucrarnos porque sabíamos que México iba a cambiar y solamente podía cambiar de la mano de él. Entonces empezamos otra vez a involucrarnos en temas políticos y yo consultaba mucho con ella, aterrizábamos muchas cosas, pero también ella me dejaba mi bola. Claro. Y tú toma tus decisiones y tú hazle y aquí estamos. Ay,
Ahí yo, ay, es que... Sí, aquí estamos. Porque... al principio fue muy complicado, de repente no entiendes por qué pasan las cosas, pero también sabes que si estás aquí es porque estás lista y porque tienes las herramientas, y a mí no me queda más que seguirme preparando. Tabasco necesita mucho empuje. Mi estado es un estado rico en muchísimas cosas. El tabasqueño es entrón, es luchón, y siempre sacan la buena cara. Y yo creo que la vida me puso aquí para trabajar por las mujeres de Tabasco, para seguir creando estos cuadros, para seguir impulsando a los jóvenes, para impulsar el deporte, pero también para apoyar a las empresas, para apoyar a los empresarios. El tema del petróleo sigue siendo importante. El presidente nos puso una refinería que va a rendir frutos, que ya está trabajando, que ya está caminando. En el mapa, Tabasco está situado en una parte logística sumamente privilegiada. Conectamos al sur-sureste con el centro y norte del país. Entonces, tenemos un tren Maya que nos comunica el interoceánico. Sí. Entonces, creo que para Tabasco vienen cosas muy interesantes. Durante la búsqueda por la independencia de nuestro país hay que destacar la labor de las mujeres. Nombremos a dos de ellas, Josefa Ortiz y Leona Vicario, mujeres que tuvieron incluso el valor de tomar las armas. De eso nos habla la sala número 4 del Museo de la Mujer. Es momento de que vayamos a la conversación que tuvimos con Claudia Rivera Vivanco, diputada por Puebla de Morena. Ella es secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Ella es fundadora del partido que representa. Una mujer comprometida con la niñez mexicana y está dispuesta a defenderla en cada iniciativa. Siempre dicen, la política les provoca mucha apatía a los jóvenes. Y pues la política le provoca mucha apatía a muchas personas, esa es la realidad, no solamente a los jóvenes, ¿no? Yo escucho a muchas personas, no, yo soy apolítico, porque es como, hay hasta como una aversión. Ahí el reto es mostrar que hay muchas formas de hacer política y romper con la política tradicional, que esa sí es la que da mucha flojera, ¿no? Yo soy de esas personas, porque yo empiezo a participar en política porque mi madre nos trae aquí a Ciudad de México. En finales de 2005, principios de 2006, cuando se convoca la mega marcha contra el desafuero, llega a la casa y nos dice, me van a acompañar. ¿A dónde más? Vamos a ir a una marcha a México y tú me vas a cooperar para el pasaje, porque hay que dar cooperación. Y yo estudiaba y trabajaba, después de lo de mi papá, ya siempre fue así. Y sí, pero ¿a qué vamos a ir, ma? No era, ¿cómo, ma? O sea, luego dicen que se pone feo. Nunca había, o sea, yo hablaba desde la ignorancia, esa era la realidad. Sí, pero ¿no? de lo que escuchabas, ¿no? Mamá, y además, ¿qué vamos a poder hacer? Eso es de la política y eso es de los políticos y eso es allá en México. O sea, mira, yo lo veía tan lejano. Sí. De verdad es que como yo, cientos de ciudadanos estamos desconectados y sentimos que hay una barrera muy grande, ¿no? O sea, eso es de México, eso es de los políticos, eso es allá, ¿qué vamos a poder hacer como estudiantes? Me dice mi madre, no me importa ni la edad que tengan ni a qué se dedican, me van a acompañar porque si no, ¿cómo van a defender a su país? ¿Cómo lo van a amar si no saben lo que pasa? Mira, oye, 20 años después, tu mamá está en Morena, tus hermanos también están en Morena, tú estás en Morena. ¿Qué pasa que a todos, me imagino que fue un parteaguas, ¿no? Para todos, literal para todos, porque algo vieron en esa marcha o de algo se dieron cuenta que dijeron, tenemos que estar acá. Sí, es un punto de inflexión. Mira, yo pues iba con toda la expectativa. Cada uno de mis hermanos lo cuenta de diferente manera. Lo vivió diferente. Uno de mis hermanos, los más chicos, se acuerdan que iban 4 en un asiento de 2, por ejemplo, en el camión. Cuando bajamos y empiezo a ver tanta gente, para mí fue impresionante. Haz de cuenta que los ojos se me hacían así grandes, 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 porque nunca me había imaginado todo eso. Todo un movimiento, tanta gente. Y después yo ahí. Y entonces me empieza a dar mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué es esto? Y me empiezo a encontrar en otro grupo de personas que iban caminando, algunos de los que eran mis profesores y mis profesoras de economía, de la Facultad de Economía de la universidad, y me dicen, compañera, qué bueno que viniste.
qué bueno que viniste, compañera. Me dicen compañera. Y tú, claro, convencida. Eran mis maestros, o sea, claro. Yo creo que a todos nos pasa, de repente admiras a algún profe, ¿no? Lo tienes como, ay, mi maestro, mi maestro, y de repente te dice compañera, como si te trata como tú igual. Y entonces yo sentí que quería pertenecer. Ahí no sabía yo qué era, pero yo quería pertenecer. Nunca había escuchado quién era Andrés Manuel, no sabía nada más. Era tanta gente, nos toca llegar así en una bocacalle, llegando al Zócalo, pero ya cabía mucha gente, ya cabía una pantalla. Entonces nos quedamos y desde esa pantalla lo vimos. Ahí fue la primera vez que lo vi. Y cuando, o sea, las cosas que me empezaron a hacer como preguntarme y cuestionarme fue cuando habla de la política. Y que la política era ese noble oficio que tenía propósito cuando se ponía a servir para los demás, ¿no? Y hace la distinción de que hubo personas que se trataban de sacar provecho de la política y eso nos causó daño como país. Y entonces yo me empezaba a cuestionar a mí, decía yo, pues claro, porque seguro que esas son las personas que, o eso es lo que ha pasado, que por eso yo decía, ay no, la política, ay no, los políticos, ¿no? Como esa animadversión. Y me empezaba yo a preguntar, ¿no? Y más. Ese día no encontré las respuestas, pero sí me hizo empezarlo a caminarlo, empezarlo a construir. Y bueno, pues de ahí me toca defender voto en 2006 a mi hermana Maite y a mí. Mi mamá, se van a cuidar una casilla. Mamá, pero es todo el día. Ay, por lo menos dediquen, bueno, con tonos de mamás, las que sean mamás que estén viendo la entrevista, pues por lo menos un día dedíquenle a su país, a la democracia, que no saben lo que pasa. Bueno, los regaños. Y sí, 2012 fui más consciente del proceso electoral. O sea, ahí ya empezaba a participar, pero todavía no estaba yo tan involucrada. Y después de ahí vino ya todo el movimiento. Yo empecé a participar, ya participaba en activismo de derechos humanos y derechos de las mujeres. Pero no me asumía en una participación política, ¿no? O sea, yo decía, pues, soy activista, pero no lo veía como una participación política. Ahora sé que hay muchas formas de participar políticamente y que todos hacemos política, todas y todos los ciudadanos hacemos política. Lo personal es político, decía Simón de Beauvoir. Entonces, cada que opinamos sobre el aire, sobre el medio ambiente, sobre las mascotas, sobre los niños, sobre nuestros derechos, estamos haciendo política. Tu playera, no quiero dejar de mencionar, que dice... Las niñas, niños, no se tocan. ¿Por qué? Por dos razones. Cuando fui presidenta municipal me enteré de un caso, por un caso de maltrato infantil de dos hermanitas, y me enteré no porque me tocara como autoridad, me enteré porque una amiga periodista, que es Frida Guerrera, que hace investigaciones en todos lados, me busca y me dice, esto está pasando en tu municipio y nadie nos quiere dar respuesta, ayúdame, porque necesitamos saber dónde están y cómo están las niñas. Y me entero de una niñita, la que estaba en el hospital, y digo que eran dos hermanas porque después encontramos a la segunda, pero la primera le habían dado tantos golpes que le habían reventado parte de su estómago. Bueno, toda la historia es mucho más brutal, pero ahí hubo familia, hubo vecinas y vecinos que escuchaban, y nadie se quería meter. Decían, no, ya es el problema de ellos. Esa indiferencia nos cuesta muchísimo. Y yo me enteré porque me lo dice una periodista. Me va a buscar porque no le dan información. Y es que aunque ocurrió en mi municipio, cuando el hospital lo recibe, se vuelve de carácter estatal, porque tienen que reportar al Ministerio Público y al DIF estatal. Y de ahí hacen toda la secuencia del Estado hacia lo federal, ¿no? Pero se queda ahí. Es decir, aunque pasó en el municipio, no se sabe qué está pasando ni qué ocurrió. Y eso me obligó a iniciar una campaña muy fuerte de investigación periodística. Lancé un concurso para que el periodismo libre, independiente, hiciera investigación y pudiera concursarlo, porque yo me enteré por una periodista independiente, ¿no? Y dos, una campaña de los niños, las niñas no se tocan. Y la segunda razón, y eso es reciente, el tema de bullying. El tema de bullying no es solamente un niño violentando a otros niños, ¿no? O un niño, sino un niño que está padeciendo y que está sufriendo algo y por eso reacciona así. Y a veces tiene que ver con abuso sexual, con violencia familiar,
o en su entorno, ¿no? O padece y entonces se vuelve de ser víctima un victimario y empiezan a hacerlo. Pero peor aún, recientemente en Puebla supimos de casos donde docentes fueron parte de ese bullying y un niño de 7 años se suicidó. Eso ocurrió y eso destapó otro y otro y otro caso. Y no voy a decirles que todos los maestros, por supuesto que no, igual que te decía yo hace rato, con la violencia contra las mujeres. Cuando alguien dice, es que no todos los hombres pegan, no, pues qué bueno, imagínense que todos pegaran. Sí, ¿no? Pero no estamos diciendo que los hombres pegan, sino estamos diciendo que no podemos permitirnos que uno solo pegue. Y lo mismo con los maestros, con las maestras, no podemos permitirnos que uno solo propicie la violencia, el bullying entre los estudiantes. Y lo mismo con los padres, cuidadores, madres, o a quien les corresponda. Y ahí no podemos hacernos indiferentes, no podemos voltear la cara, ¿no? O dejarnos presionar por otras razones. Aquí se le tiene que entrar y bueno, pues por eso recordar que las niñas, los niños no se tocan. Libertad y educación. 2 derechos que nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo lograr consolidar en nuestro país respecto a las mujeres. De esto nos habla la sala número 5 del Museo de la Mujer. Es momento de que vayamos a recordar la entrevista que tuvimos con Laura Esquivel Torres, senadora por Michoacán del Partido Acción Nacional. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Licenciada en Derecho, nos comparte la deuda histórica con la niñez y el esfuerzo personal que implica dedicarse de lleno al trabajo legislativo. Y en el 2015 me vine a vivir a la Ciudad de México, ya a trabajar en lo que ahora estoy. ¿Y cómo tomas esa decisión de, sí, a la capital? Ya, pues ya era más... Sí, mira, yo no, no era tan aventada. Ajá. Por supuesto que pasaron 1000 dudas por mi cabeza. Mis papás también, bueno, sobre todo mi mamá me decía como, no, pero si vas entrando y tú ya vives en Morelia y ya conoces, ya quédate ahí. Oye, estás cerca de nosotros, estás muy cerca, ¿no? Exacto. Mi papá sí, siempre es mucho más de, si es lo que tú quieres, ve, adelante y yo te apoyo y todo va a salir bien, y si no, todo tiene solución. Claro. Exacto. Entonces, sí lo pensé mucho, pero igual, desde que estaba en la universidad, cuando estás en Derecho, es muy normal que quienes son candidatos van, y a los foros asistimos los que estudiamos Derecho, los que estudiamos Ciencias Políticas, y es todo. Sí. Entonces yo me empecé a involucrar en la política y me gustó mucho. Y dije, bueno, creo que esto es lo mío. Así que cuando tuve una oportunidad, sí tuve muchas dudas porque eran muchos cambios de ciudad, de actividades. O sea, lo que yo iba a hacer no tenía nada que ver con lo que hacía en el consejo, pero sabía que eso era lo que quería. Y mira, igual otra vez. Ajá. Y ahí sí ya sola. O sea, porque sola. Pues ya estás con tus tíos, ¿no? No, ajá, acá sola completamente. Tengo familia que vive aquí, pero la verdad es que yo digo que me vine a vivir a la Ciudad de México porque yo llegaba los lunes en la noche y los jueves nos regresábamos a Michoacán. Y así fue 3 años, porque había muchísimo trabajo. Entonces yo dormía aquí 3 noches máximo. Sí. Creo que en 3 años esto tan bonito que tiene la Ciudad de México, que tienes conciertos, tienes teatro, tienes todo. Nunca fui. Para mí era como seguir viviendo en Morelia, y cuando viví aquí estaba encerrada en la Cámara de Diputados, que aparte no es lo más agradable. Entonces, para mí esos 3 años fueron como vivir en la Ciudad de México. Sí, estuviste... Así es. Encerrada, no sé, en un retiro. Y no, la verdad es que creo que en 3 años puedo contar con los dedos de una mano los fines de semana que me quedé y que tuve oportunidad de conocer un poco la ciudad, pero la empecé a disfrutar un poco más ya 3 años después que cambiamos de área, que sí seguía habiendo mucho trabajo, pero ya no era lo mismo. Sí, ya podías salir a un museo. ¿no? Ya para empezar estabas más días aquí. Digo, de todos modos íbamos a Michoacán mucho, pero estábamos más aquí, uno que otro fin de semana me quedaba. Pero bueno, hasta la fecha creo que no lo he hecho bien porque no he probado la torta de tamal. Entonces, muy mal, tienes que hacerlo. Ni las tortas de chilaquiles, entonces
Bueno, tampoco he conocido tanto, lo he hecho un poco mal, sí. Pero ¿te gustó la experiencia en Cámara de Diputados? O sea, ¿sí te sentías bien ahí? Me gustó mucho, aprendí mucho, fue algo completamente nuevo. Por supuesto que los primeros, no días, semanas, sí, me sentí un poco abrumada. Sí, claro. Pero la verdad es que al final lo Todo disfruté mucho, aprendí mucho y ahora es de las oportunidades que más agradezco. Así es. Mientras todo esto sucedía, ¿qué pasaba con tu vida personal? No existía. ¿Por qué? ¿A qué hora, no? ¿Por qué y a qué hora? Exacto. Porque aparte, te digo, íbamos a Michoacán a trabajar. No es como que ya llegamos a Michoacán, cada quien vaya hacia su casa, vea películas y nos vemos el lunes para irnos a la Ciudad de México. No, pues allá teníamos que trabajar, salíamos a todos los municipios y fue un poco complicado. Pero mira, creo que todo pasa por algo y bueno, sí, no vi mucho a mis amigos en ese tiempo, no tuve mucha vida personal, pero aprendí mucho, la verdad. No sé si hubiera tenido tanto tiempo para dedicarle a esto, pues quién sabe si hubiera hecho igual mi trabajo o si hubiera tenido otras oportunidades. Claro, sí, no. Así es. Y ya ahí, bueno, ¿ya estabas en el PAN o todavía no? No, ya estaba en el PAN. Desde el 2015, que cuando ya me vine a vivir aquí, ya fue con el PAN. Decides sí. y todo. Sí, así es. ¿Cómo era? Porque bueno, 2015, pues hace 10 años. ¿Ves alguna? Sí. Bueno, hace un poco de tiempo. No, eso se escucha fatal. A mí cuando aquí me dicen, ay, eres una senadora joven, yo digo... Eres. Pues creo que soy de las menos grandes, no, pero eres ya joven no, tampoco. Sí eres más joven. Cuando tú pones esas fechas sobre la mesa. Ya cuando lo digo así. No. No, pero sí, bueno, es que empezaste muy joven. Sí, y sigue siendo muy joven. Gracias. Pero a lo que iba es, ¿ves alguna diferencia de hace 10 años que te involucras ahorita? O sea, es más fácil a lo mejor para las mujeres, o ves más participación de las mujeres. ¿Sí, no, muchísimo. Afortunadamente ha cambiado mucho. Creo que sigue habiendo muchos retos porque hay estereotipos, hay muchas tareas, hay muchas cosas, ¿no? Culturalmente eso no lo va a cambiar una ley. Claro. Y no lo cambian 10 años, creo que se necesitan muchos más. Pero ya no lo vamos a ver, Laura. No, ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero el tema del avance de las leyes ha hecho que el cambio sea espectacular, que sea marchas forzadas, pero que sea muy rápido. Sí. Y sí, por supuesto, yo hace 10 años que entré, no veía tantas mujeres, ni diputadas, ni senadoras, ni en el partido, ni alcaldesas. Ajá. Todo eso ahora afortunadamente es muy distinto, aunque creo que hay mucho todavía por hacer, porque yo creo que a la gente allá afuera le sigue importando muy poco si su alcaldesa es mujer o es hombre. La gente tiene problemas y tiene necesidades y quiere que se las resuelvan. Si es un hombre o una mujer, es lo mismo. Da exactamente igual. Oye, cuando entras, ¿alguna vez percibiste hemos tenido muchas legisladoras acá que nos han acompañado y algunas nos han compartido sí, cuando inicié a lo mejor entraba a una junta de hombres y me ignoraban. O tráete el café, ¿no? O, ¿sabes? O sea, como cosas así que no están bien. Claro. Que no están bien, pero sucedían y eran muy normalizadas. ¿Alguna vez te pasó algo así? Mira, ¿sabes qué? La verdad es que yo, gracias a Dios, nunca he sido una mujer... creo que todas hemos vivido por lo menos un episodio de violencia, ¿no? Sí. De algún tipo. Sin darnos cuenta. Tal vez sin darnos cuenta. Pero yo, gracias a Dios, no soy una mujer que haya vivido recurrentemente con violencia. Creo que he tenido mucha suerte y que en el camino me he encontrado con hombres y con mujeres que me han apoyado mucho. Yo, por supuesto que al inicio sí me pasó, pero creo que en este caso yo lo atribuyo un poco más a la edad que al género. Es decir, y yo no lo veo mal, o sea, yo no tenía la experiencia y por supuesto que si me preguntas, ¿tú ves una diferencia de cómo te trataban o de tus funciones hace 10 cuando años, entraste a incluso
ni siquiera digo ahora, a los 2 años, por supuesto que sí, pero es porque es obvio, conforme va pasando el tiempo, tú obtienes experiencia, vas viendo cosas, la gente se da cuenta y entonces claro que ya te empiezan a tomar más en cuenta, tus opiniones ya son basadas valen más, mucho más en la experiencia que solo es que yo creo, es que tal vez la suposición, pero eso te digo, creo que en mi caso fue más un poco por la edad que por, que por el género, ¿no? Claro. Que por ser mujer. Exactamente, exactamente. Sé que, bueno, que admiras a María Elena Álvarez, por ejemplo, ¿no? Ay, lo que pasa es que para nosotras las panistas, y creo que para muchas que no lo son, ella es un ejemplo. Sí. Ella cuando fue diputada la primera vez, si no mal recuerdo, era la única, o eran, por ejemplo. O sea, o eran 2 diputadas en toda la legislatura. Claro. Ella dice que le costó mucho trabajo, porque al principio la política para las mujeres era como, no te metas en esa porquería. Tú ves que no había ni baños para mujeres. No había ni baños para mujeres. O sea, ya con eso dices, exacto, ¿no? Entonces creo que muchas en su papel hubiéramos dicho, perdón, en su lugar, ajá, sí, de bueno, que güey, yo no tengo por qué, porque necesidad económica ella y muchas no tenían, sin embargo, tenían hijos, o sea, no es como que no tenían en qué entretenerse, pero a pesar de que no fue fácil, ella siguió y siguió y siguió y pues llegó a ser todo lo que ahora es. Entonces, eso es, creo que la tenacidad, la disciplina y esas ganas de las personas de hacer las cosas, aunque cuesten mucho trabajo, siempre es muy admirable. Sí, de no tirar la toalla, ¿no? Exactamente. La Sala 6 del Museo de la Mujer hace honor a las maestras revolucionarias, esas normalistas inconformes que con su labor construyeron los cimientos de lo que después sería la historia de nuestro país. Nos da mucho gusto recordar en este recorrido la conversación que tuvimos con la senadora Ruth González Silva. Ella es senadora por San Luis Potosí del Partido Verde Ecologista de México, licenciada en Ciencias de la Comunicación y también presidenta del DIF estatal. Desde muy niña aprendió a ayudar a quien más lo necesita. Hoy asume con mucho orgullo la responsabilidad de representar a su estado. Cuando era adolescente, mi abuelo paterno fallece de cáncer. Ay. Entonces yo me voy que es como un hospital general, allá le llaman el Hospital Central de la capital, y pues me iba con las niñas y niños al área oncológica, pues a hacer esa parte social, sin tener ningún cargo público. Sí, no, estoy hablando cuando era adolescente. Ajá, me movió esa parte de que mi abuelo haya fallecido de cáncer, y nos íbamos ahí en abril, en diciembre, a los familiares, llevarles alimento, etc. Entonces desde ahí pues me movía esa parte de la gente vulnerable. Y los niños, además, porque sobre no todo ibas los con niños de la tercera edad, sino que ibas con niñas los y niños, ¿no? niños, y bueno, pues los padres de familia que estaban ahí acompañándonos. Posterior a ello se da toda esta circunstancia de la vida, en donde de manera natural yo tengo que estar en el DIF municipal, en ese entonces, de Soledad de Graciano Sánchez, y bueno, pues yo fascinada porque me toca esa parte vulnerable, esa parte humana, esa parte bonita. Yo siempre les digo, el corazón de un ayuntamiento es el DIF. Oye, Ruth, pero también qué difícil, porque es la parte bonita, pero también hay historias muy desgarradoras, muy crudas. Sí, exacto. ¿Cómo lo llevabas? Porque me imagino que llegas tú muy contenta, ¿no? De decir, me toca la parte humana, tal, y te encuentras quizás con historias que no tenías como en el radar, ¿no? Sí, la verdad, historias muy difíciles. Ahí hay muchos sentimientos encontrados. Sí. Tienes que ser muy sensible, pero a la vez fuerte, porque pues si llega alguna niña, algún niño, alguna persona adulto mayor con algún problema grande, bueno, pues también tienes que hacerlos fuertes. ¿Y cómo los haces fuertes? Pues tú no te puedes debilitar. Y eran sentimientos muy fuertes, incluso en ocasiones pues a uno se le sale la lágrima. Claro. ¿Te acuerdas de algún caso en particular? Ay, sí, pero ese me tocó acá en el DIF del estado. Ajá. Que me marcó mucho. Fuimos a entregar juguetes a los niños del penal estatal. Era casi diciembre.
y un niño me abraza y se me acerca y me dice, yo lo único que quiero es que mi papá salga de la cárcel. Híjole, me partió el corazón, porque uno como autoridad no depende eso de ti. Pues sin embargo, híjole, ¿no? Yo estaba a punto del llanto, horrible. Sí, porque ¿qué le dices? Me retiré un poquito del lugar porque la verdad es que me puse muy mal. Y yo creo que esa ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que sortear, pero... Porque además sabías por qué estaba el papá, o sea, ¿supiste por qué No, yo estaba? desconocía en ese momento. Posterior a ello me puse a investigar, le dije, por ejemplo, en ese entonces al secretario general, le dije, bueno, pues oriéntame y dime por qué está el padre de familia, y pues había sido por asesinato. No, pues entonces, sí, no. ¿qué haces? Esas son las controversias de la vida que dices, híjole, ¿qué haces? Muy difícil, pero pues en todos estos años, como tú dices, la parte más humana, más bonita, pero también la más difícil. Sí, la parte, o sea, la más dura, sí. O sea, ¿y cómo es? Bueno, era como te imaginas, primero te imaginabas estar tan involucrada en, pues por circunstancias, ¿no? Literalmente te enamoraste y de pronto venía el paquete de todo. Claro, o sea, fue como el combo, ¿no? O sea, te imaginabas estar en medio de todo el, pues, torbellino que es estar en política y... La verdad no, nunca en mi vida me pasó por aquí, nunca. Y cuando estuviste, bueno, cuando llegas a ese punto, ¿era lo que te esperabas? ¿O era como te esperabas o te lo imaginabas? Pues yo creo que es peor de lo que me imaginé. ¿Por qué? Porque la política es muy difícil, es Luego te dicen, es que tienes que aprender a hacer política, pero, híjole, a veces cuesta mucho, a veces si quieras saludar a alguien que a tus espaldas habla mal de ti, o que se expresa mal de ti, o que estos temas, digo, no vamos a adentrar mucho en el tema, pero estos temas políticos son muy difíciles. Luego a veces se juega muchas cosas de manera muy severa. Y a veces uno no está preparado para eso. He ido empezando, luego me dicen, pues tienes que hacerte una coraza fuerte para aguantar todo lo que... Y ahora con las redes sociales, imagínate, estás expuesta a todo. Y además peor porque cualquiera, o sea, no sabes ni quién está ahí. Cualquiera te puede decir hasta lo que te vas a morir y ni cuenta, no sabes ni quién es. Sí. Y a veces la gente allá desconoce en realidad lo que está pasando. A veces la gente no sabe realmente lo que sucede en una circunstancia familiar, en una circunstancia política. Entonces, a veces la gente no piensa, escribe y hiere. Pero bueno, estoy aprendiendo en el día a día, ¿no? ¿Qué ha sido lo más hiriente que te ha pasado en redes o sea, que te hayan como atacado? Mira, fíjate que lo que yo he hecho, he aprendido a dejar, a soltar. Yo soy muy aprensiva, entonces he intentado hacer esos ejercicios de aprender a soltar, de no tomarme las cosas tan a pecho, porque pues la gente es muy hiriente. O sea, la gente te dice, y bueno, nosotros como mujeres nos dicen de todo. Entonces, bueno, lo que a veces hago, por ejemplo, en este caso de redes sociales, pues, ya sé cuáles son las páginas que nos tiran, pues no las sigues. Claro. Tan sencillo. Sí, y ya te da más paz, ¿no? Sí. O a veces mi equipo de comunicación, de redes, pues ellos tratan de alertarme ante algún insulto o algo, y entonces ya mejor pues ni lo veo, o estos detalles, ¿no? Fíjate que ahora que lo mencionas, porque bueno, al final es violencia, o sea, es violencia de género, ¿no? Totalmente. O sea, violencia lo hemos platicado con algunas invitadas que hemos tenido acá, que de pronto es, claro, te agreden porque eres esposa de, así ¿no? Es, o sea, entonces ya te invalidan todo porque... No, y desde ahí ya estás esposa, estigmatizada, o sea, ya no tienes capacidad o no, porque llegaste ahí por esto. Entonces, yo creo que la gente a veces es muy cruel, pero... Insisto, he aprendido a soltar y ya las cosas se me resbalan. Entonces, un poco más, eso ¿no? es que si no te... Sí, no, pues imagínate. Terminas mal, o sea, sí, ¿no? Físicamente, mentalmente,
Y eso también lo transmites pues, a tu familia, claro, o sea, a en tus este hijos. caso a mis hijos, ¿no? Exacto. ¿Qué te dice tu esposo? Porque me imagino que es el equipo, ¿no? De que él, pues con un poquito más de callo, por decirlo de alguna forma, más curtido, ¿qué consejos te da? ¿Cómo hacen esto? Justo eso. Él es muy práctico. Él es, no se clava. Él deja salir así al 2x3 ya las críticas, o sea, él se dedica al trabajo. Y todos deberíamos ser así. Ay, sí, la verdad es que no te imaginas la practicidad de mi marido. O sea, y en el cargo en el que está, bueno, pues evidentemente está expuesto a muchas ataques de cualquier tipo, pero él no se toma nada personal. Nada es nada. Entonces, eso es lo que él me transmite. Mira, pues vamos a hacerlo así, las cosas pasan, mientras hagas bien tu trabajo, trata de ir soltando. Entonces estoy aprendiendo a soltar. Pero no nada más en el ámbito de política, yo soy así en todos los ámbitos, con una amistad, con mi mamá, muy aprensiva. Muy aprensiva en todo, en mi trabajo, en su momento cuando tuve algún ejercicio de... yo practicaba voleibol, por ejemplo, siempre quería ganar y si no lo hacía, bueno, pues ya me ponía toda así, o sea, siempre he sido aprensiva, entonces, bueno, pues ahora estoy empezando a soltar. Aquí, en la sala 7 del Museo de la Mujer, me encuentro entre dos mujeres imprescindibles. La primera, Griselda Álvarez, la primera mujer en gobernar un estado en nuestro país. Y la segunda, María Lavalle, la primera mujer presidenta del Senado en México. Así recordamos la conversación que tuvimos con la senadora Sacil de León. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, chiapaneca de corazón. Creció marcada por el movimiento zapatista y con la enseñanza de lucha por los suyos. Yo soy trilliza. Exacto, me acuerdo de eso perfecto. Sí. Somos 9 y tengo la bendición de tener a mi mamá y a mi papá y a todos mis hermanos pues, con vida, con salud. Y hemos crecido muy, muy unidos. Somos de Chiapas. Ahí tenemos nuestras raíces, nuestros orígenes y bueno, seguimos viviendo ahí. Yo que me tengo que desplazar pues aquí, ¿no? A trabajar a la ciudad. A la ciudad, pero siempre nos mantenemos presentes allá. Hace muchos, muchos años, como en el 2010, tenía ya 3 años de haber terminado la universidad, 3 o 4. Me involucré en una asociación civil que recorrimos varias partes de las comunidades de Chiapas, de los rincones de Chiapas, llevando servicios médicos primarios, o sea, lo básico, porque tampoco teníamos mucho presupuesto. Llevábamos servicios de salud, medicamentos, de higiene, de todo lo que podíamos construir o que nos pudieran apoyar. Y entonces las carreteras de Chiapas son larguísimas, son inmensas y para llegar a una comunidad te puedes hacer hasta 8, 9 horas, 7 horas y eso te hace pensar mucho y también ir viendo visual, o sea, el estar ahí e ir viendo la necesidad, vivirlo realmente, ¿no? Porque te lo pueden contar, pero ya vivirlo y 8 horas de trayecto y la sierra vas pensando, ¿y cómo puedo realmente cambiar, ayudar? ¿Cómo pues no hay otra forma más que involucrándote y estar presente en estos espacios que impactan y que toman decisiones para la gente, para precisamente las comunidades, para todos los rincones de nuestro país. Entonces, inicié con esta asociación civil y luego tuve la oportunidad de ser diputada local en el estado de Chiapas. Exacto. Durante, pues no terminé los años que te da, los 3 años, porque tuve la invitación para sumarme al gabinete entonces en el 2013 y fui secretaria de la mujer en el estado de Chiapas. Sí. Luego pues renuncié para ser candidata como diputada federal en el 2015. Participé por el Distrito 6, que es parte de Tuxtla y varios municipios de ahí, que ahorita ya se reorganizó. No sé cuántos municipios quedaron al final, son creo que 14 municipios. Y tuve la oportunidad de estar aquí en la Cámara de Diputados en el 2015, del 2015 al 2017. Luego
me invitaron a formar parte de la delegación de Prospera, que era un programa que existía para mujeres, y eso me ayudó a recorrer todo el estado otra vez. Y siempre como justo ayudando a las mujeres, ¿no? Siempre mi enfoque ha sido ese, el poder construir lo que hoy vivimos, ¿no? Sí. Desde hace muchos años pues nunca hubiéramos visualizado a la primera mujer presidenta de México, sí, ¿no? Nunca. No. Y hoy me llena de orgullo y de mucha satisfacción ser parte de esta historia, esta historia que se escribió, pues no conmigo, sino con muchas mujeres que incluso hoy no viven para ver materializar. Ifigenia, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ella le tocó. Sí, el momento todavía histórico, le tocó como... el momento histórico. Y ella una pionera de esta lucha, pero del verdadero feminismo, porque yo lo he dicho cuando, me tocó entregarle la medalla a doña Ifigenia. Ese es el verdadero feminismo, lo que representa la lucha de esta mujer que fue primera en todo. Primera en todo y que nos abrió brecha y que nos hizo a las mujeres del México nuevo, del México de hoy, tener estas oportunidades. Y además muy rebelde, ¿no? Súper, nos acompañó también en el programa. Fue un privilegio para mí ser su compañera, haber tenido la oportunidad de entregarle la medalla, haber podido compartir con ella pues los últimos años de su trabajo y de su gran legado, porque deja un legado enorme, gigante, para todas las mujeres de nuestro país. Con el presidente López Obrador, las primeras mujeres en mucho, que eso no debemos dejar de mencionarlo, fue el primer gabinete completamente paritario, la primera secretaria de Gobernación, la primera secretaria de Seguridad Pública, la primera secretaria de Energía, o sea, sí las mujeres en estos espacios de toma de decisiones reales, no nada más, ya sabes, la secretaria de Turismo, o sea, sí en estas real de toma de decisiones, no por minimizar el turismo, pero a las mujeres nos ponían ahí para... Solo para que estuvieran figurando, ¿no? Y realmente con el presidente López Obrador, pues bueno, la primera gobernadora del Banco de México, la primera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que aunque diferamos de muchos modos de pensar, pero es la primera mujer que llega. Y entonces creo que sí, este 2024, o bueno, durante este periodo fueron las mujeres primeras en muchas, sí, claro. Y hoy vivimos esta legislatura más paritaria. Oye, pero fíjate, ahorita, ¿qué opinas de lo que está sucediendo? Porque claro, es tiempo de mujeres, hay muchas más mujeres afortunadamente participando en política, incluso en industria privada, ¿no? También hay más vicepresidentas de empresas, presidentas de empresas. Pero ¿qué pasa con los hombres? O sea, creo, no sé, de pronto como que los hombres dicen, uy, ahora como que ellas están tomando todo el control, digamos, todo el poder, y ellos como que se sienten un poco rezagados. O sea, hay que encontrar este equilibrio, ¿cómo lograrlo? El equilibrio de decir, vamos pues mira, a la par. Ellos han sido aliados porque para que se votaran estas legislaciones en donde ya la ley les obliga a los institutos políticos, o sea, a los partidos, el que la mujer no es una cuota de género, para empezar ni la llames cuota, o sea, es mitad y mitad y hazle como puedas, ¿no? Y te acuerdas de las famosas Juanitas, ¿no? Que ponían Entonces yo creo que los hombres han sido aliados en votar estas legislaciones que hoy nos permiten estar a las mujeres. Pero no es que estén relegados, simplemente hemos tomado un papel, las mujeres, por la oportunidad, no como migaja, sino por el derecho que nos han reconocido. Hemos tomado un papel tan importante que hoy pues no puede, o sea, somos imprescindibles, como se llama tu programa, en muchos espacios. O sea, las mujeres contamos con la capacidad, con la energía, con el conocimiento. Es que siempre habíamos estado ahí, ¿no? O sea, las constituyentes, tú misma le acabas de decir el ejemplo, siempre hubo mujeres, pero no se le daba el reconocimiento. No, exactamente, o sea, no existía. Imagínate, yo siempre cuando recorría o cuando he recorrido el estado, en Chiapas, siempre lo digo en las plazas públicas. Yo tengo hoy a mi madre, que tengo la bendición de que vive ahí, tiene 73 años. Y ella nació en un país en donde no tenía derecho ni de votar, ni de ser votada. Entonces, todavía mi mamá, que es algo muy pegado a mí,
nace en un país sin derechos, en donde las mujeres solo servían para estar en el hogar y tener hijos, y ya, no servían para otra cosa más. 3 años después, se reconoce el derecho de las mujeres al voto. Wow. Y más adelantito, el poder participar. Oye, es que parece que estamos hablando de que la fue hace historia, ¿no? Sí, no, y fue no hace mucho. Tanto. ¿Ella qué opina? O sea, ¿qué te cuenta? No, bueno, que hoy se siente muy orgullosa del papel que fungimos o que hacemos las mujeres. ¿Y lo creyó posible en algún momento? No, ella igual sí, complicado, muy complicado. Sí, como que... Sí, todavía a nosotros nos tocó una época complicada, te hablo del 2010, ¿no? 2009, 2010, porque estaban las mujeres en este porcentaje de la cuota, mal llamada cuota. No me puedo imaginar a ella o a mi abuela. No. Completamente un país en donde las mujeres no teníamos acceso ni a la educación, que hoy, como dice la doctora Claudia, que no es un privilegio. La educación tiene que ser un derecho de todas y de todos. Y que siempre lo ha sido. Pero pues no teníamos el reconocimiento ni el que hubiera la voluntad. Yo creo que esta voluntad de realmente, hubieron legislaciones anteriores todavía en el 2014, 2013, pero muy con vacíos. Pero realmente esta voluntad nace con nuestro movimiento, con el realmente hacerlo en el hecho, no en la palabra ni en la letra, el que las mujeres tuviéramos esta participación, porque fue hasta la legislación del 2019, que lo hicimos aquí en el Senado, que hoy pues las mujeres estamos 50-50 hasta para las gubernaturas. ¿Cuándo ibas a imaginar tantas gobernadoras en nuestro país? Hoy hay, no recuerdo bien el dato, pero hay 12. Ya no es extraño, vamos. Ya no es extraño. Ya no es como que, una mujer está esas veías la famosa Confederación de Gobernadores y una mujer, bueno, a la doctora Claudia le tocó como jefa de gobierno estar ella, y si mal no recuerdo, la de Sonora. Creo que sí, era Sonora. Y todos los demás hombres. Si hoy ves esta foto y ves muchas mujeres igual que hombres. Entonces sí creo que ha cambiado mucho a partir de que nuestro movimiento reconoce que la labor que hacemos las mujeres es fundamental para la vida pública. Esta sala, la número 8 del Museo de la Mujer, nos recuerda cómo en 1824 un grupo de zacatecanas inconformes escribieron al Congreso porque ellas querían ser parte y participar de las decisiones importantes de su país. Esto iría sembrando un camino bastante importante en la creación de los grupos de derecho de la mujer. Así recordamos la entrevista con la diputada Mayra Espino Suárez, diputada federal por el Partido Verde. Ella es ingeniera industrial por la Universidad Iberoamericana. Desde muy niña soñó con legislar. Hoy impulsa iniciativas que fortalecen a las familias y protegen la infancia. Somos una familia compuesta por mi madre, mi padre. Yo crecí con la compañía de mi abuela materna, pero ella ya falleció hace 2 años y pues, le extraño, no sabes cómo. Claro. Pero era parte de este núcleo, ¿no? Exacto. Así es. Y tengo una hermana. Nada más una. Una hermana mayor. Y tengo otros hermanos, medios hermanos, por el lado de mi padre. Pero bueno, yo crecí en ese núcleo con mi hermana mayor. ¿Qué se llama? Que se llama Mabel. Mabel. ¿Y qué tal se llevaban? Nos llevamos hasta la fecha excelente. Sí. Crecimos juntas, nos llevamos 2 años y medio de nada más de diferencia, y la verdad es que siempre fue una convivencia maravillosa. Sí, pues cómplices, ¿no? Me imagino. Sí, muy buenas amigas. ¿Eras fiestera, amiguera? Pues sí, fíjate que sí. Lo normal. Sí, está padre. Lo normal, lo permitido, porque también pues tuve mucha vigilancia por parte de mis padres en el sentido de protección, cuidados, ¿no? El avisar dónde estoy, pero sí, con muchas amigas, amigos, reuniones, y nada en exceso, eso sí, pero muy divertido. Ay, está increíble. Oye, Mayra, ¿y cómo es esto? O sea, estás en Comisión Federal de Electricidad, y ¿cómo das, no el salto, pero bueno, cómo te empiezas a involucrar más en política? Fíjate que siempre estuve involucrada en política. Siento que el ser humano por naturaleza es político. Entonces, aunque uno no lo tenga como en la conciencia, lo eres. ¿Por qué? Porque te involucras en el quehacer político de la vida de tu país, ¿no? De tu municipio,
no sé, hasta inclusive del área en donde vives, ¿no? De tu colonia. De tu colonia. Sí. Entonces, yo siempre estuve involucrada en eso y también, claro, tengo el referente de mi padre, que para mí, yo verlo, él en funciones de este estilo, pues a mí siempre me llamó la atención y dije, a mí me gusta y yo quiero y voy a hacer, ¿no? Siempre creo que es bien importante establecerse los objetivos y perseguirlos. Sí, por eso. ¿Tu papá, ingeniero, pero militaba en algún partido? Sí, él fue diputado federal en 3 ocasiones, diputado local en 3 ocasiones. ¿Ya ves? De ahí viene, de ahí viene todo, la ingeniería, política, sí. Así es, sí. Yo siempre he tenido a ambos, a mis padres como un gran referente, pero claro, el que tenía como la actividad laboral más marcada, pues mi padre. Entonces, mis ojos siempre fueron hacia esa parte, ¿no? Sí. Qué curioso, porque de verdad seguiste los pasos. Y cuando él era diputado, llegaste a ir a San Lázaro y todo. Siempre nos involucró. Empezó pues cuando éramos mi hermana y yo pues pequeñas. Entonces desde ahí me acuerdo la primera campaña que hizo, que nos fueron a tomar fotos a la casa, porque te acuerdas que se usaban, ¿no? Estos, pues eran otros tipos, no existían las redes sociales ni nada, entonces todo era como muy personal y las fotos y demás, y lo tengo grabadísimo. Y yo desde ese momento dije, wow, yo quiero esto. Y apoyarlo desde el principio. Nos llevó a campaña, le ayudamos a recolectar ropa para la gente. Luego, cuando ya logró entrar al Congreso, nos invitó, nos llevó varias veces, y pues estarlo y vivirlo, la verdad es que es una Oye, ¿qué tal la primera vez que entraste a San Lázaro? No, es imponente, es un recinto precioso. Tiene una energía muy diferente a todo lo vivido, por lo menos en mi caso, y es un honor, la verdad, ser parte de. Sí, es como wow, estoy aquí. Sí. ¿Y ahora qué te dice? No, está feliz, y apoyándome y haciéndome recomendaciones. Es lo que te iba a decir, ¿qué consejos te da? Y platicando, pues bueno, que siempre por México, que siempre por el pueblo, que trabajar constante, eso sí, siempre hemos sido en la familia de un trabajo continuo, constante y duro, y pues nada que no me haya dicho desde pequeña, sí, pero ahora que estoy, pues lo disfrutamos mucho. Todos los miembros de la familia. Y siempre, ¿cuáles son, todos los valores que compartes con El Verde, pero cuáles son las iniciativas? Sé que, por ejemplo, la de que no tomen alcohol los chicos, ¿no? Antes de los 21 años, o sea, que la edad mínima se recorra a 21 años en vez de 18. Sí. Cuéntame. Mira, empezamos con la de explosivos, de la regular los explosivos, porque nos parece un tema sumamente importante para el medio ambiente y sobre todo para la seguridad de la gente, porque hay muchos municipios que viven de esto y no queremos prohibirlo. Yo siempre lo he reiterado, es que no queremos prohibirlo, y la gente que tiene como intereses en este sector piensa que una iniciativa en ese sentido va para prohibir o para quitar. En mi caso, la que yo presenté no es así, es regularlo, porque ay, Erika, hay tantas, si tú vieras todo lo que vimos para cuando estuvimos armando esta iniciativa, las imágenes son desgarradoras. Niños pequeños mutilados, jóvenes, sí, porque los niños se meten los cohetes en los bolsillos y con la fricción del movimiento se encienden. Entonces pierden las extremidades, los deditos, o estás tranquilamente dormido en tu casa y te explota el taller clandestino de al lado y te lleva o sea, son tantas cosas, y la verdad es que es una situación que pone en peligro a tanta gente, y además la contaminación que produce, que provoca, es una barbaridad. Todo lo que se inhala de estas explosiones es sumamente dañino. Ok. Esa es una. Y luego viene la del alcohol. Luego viene la del alcohol. También otro tema bien polémico para muchos, pero yo creo que de suma importancia, Erika. Sí. Porque hay tantas tragedias alrededor de este tema del consumo de alcohol en las familias, que la verdad, el elevar la edad mínima para consumo de alcohol a los 21 años es un beneficio para todos.
¿Por qué? Porque a los 21 años ya tienes otro criterio. Más conciencia. Sí, más conciencia, ya tienes otro tipo de pensamiento, ¿no? Y lo que aquí decimos, el cerebro se acaba de desarrollar totalmente hasta los 25 años inclusive. Entonces tú, si le das a un joven alcohol, que sabemos que muchas veces es hasta antes de los 18 años, le das alcohol, es una sustancia tóxica, le metes todas estas sustancias contaminantes a tu cuerpo, ¿no? Y entonces empiezan a dañar el desarrollo cerebral, físico, provocan enfermedades, provocan tragedias y situaciones violentas en las familias. Todo, o sea, esta iniciativa va para eso, para evitar todo este tipo de complicaciones y hacer un consumo más responsable. Ajá, y también hacer conciencia en las familias de no alentar a los jóvenes, y tómate la cervecita, y ay, viene tu tío, tráete el rompope. No, eso no es correcto. Oye, y ahorita es que mientras lo dices, lo estoy pensando, ahí también, bueno, ¿cómo va la iniciativa? Porque también creo que va a haber gente que no le parezca. Fíjate que hasta ahora hemos recibido puros buenos comentarios, porque sí tuvo mucho auge cuando la presenté. Y me buscaron varios medios para entrevistarme, y así que se me haya acercado a mí alguien diciendo yo estoy en contra o no quiero, no. Algunos medios lo tomaron como burla, pero bueno, eso ya es el estilo de cada quien. Y es que eso pienso, por ejemplo, los productores de estas bebidas, ¿no? Claro. Pues se les va a reducir la venta, digamos. Entonces sí, ahí podrían decir, hey, no. Desde luego, sin embargo, no he recibido ningún acercamiento de ese estilo. Bueno. Y espero que sea parte de que entienden exacto, desde el propósito de esta iniciativa. El feminismo es la doctrina que ha buscado que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres. Desde la Sala 9 recordamos la entrevista y la cálida conversación que tuvimos con la diputada Diana Estefanía Gutiérrez. Ella es originaria de Guanajuato. Con una carrera sólida en el servicio público, combina preparación con visión estratégica. En el Congreso, impulsa una sólida agenda incluyente, transparente y enfocada en el desarrollo regional. Fíjate que, muy curioso, mis papás siempre, toda la vida, la gente que los conoce en San Francisco del Rincón, ellos tienen un negocio en el centro del municipio, entonces pues los conoce mucha gente. ¿De qué es el negocio? De electrónica. Entonces todo el tiempo la gente, están muy en contacto con la gente, pero aparte ellos, en su vida, antes de que se casaran, ellos eran dos personas que siempre les gustaba ayudar a las personas. Siempre les gustaba ayudar. Entonces, cuando se casan, pues se multiplica esas ganas de ayudar. Entonces mi mamá impulsa a mi papá a que emprenda este negocio, porque anteriormente lo tenía mi abuelo, pero él únicamente arreglaba aparatos electrónicos. Entonces mi mamá le empieza a decir, como somos las mujeres, como siempre estamos a un lado de los hombres, siempre diciéndoles, animándolos, ¿no? Empujando a la familia. Le dice a mi papá que pues se eche a andar el negocio, que ahora ya arreglan cosas, pues que ahora hay que vender las cosas con las que se arreglan los aparatos. Entonces, pues ya, mi mamá lo impulsa a este negocio, y pues definitivamente después empieza a andar este negocio, y ellos aparte empiezan a ayudar a gente en todo, ¿no? Y ellos también ya andaban en la política. Ellos jamás han sido o han tenido un cargo público, pero siempre les ha gustado andar en la política, y pues en este caso en el Partido de Acción Nacional. Mi bisabuelo fue fundador del partido en el municipio. Entonces pues ya traigo ahora sí que les digo ese corazón azul. Pero sobre todo por esas ganas de ayudar, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado ayudar a las personas, porque lo he visto en mis papás que nos lo han inculcado. Siempre me decía mi papá que hay que hacer el bien sin mirar a quién. Entonces pues eso lo he traído grabado en mi vida con el ejemplo de mis padres, y pues eso es lo que me impulsa, ¿no? Entrar a la política. Entré desde muy joven, desde los 14 años. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento entras y en qué momento además decides dedicarte a esto? Sí, efectivamente, pues te digo, mis papás siempre andaban en campañas, apoyando a candidatos.
ayudando a la gente, invitando a gente a que participara más en el Partido de Acción Nacional. Pues yo desde niña me traían cargadas en las campañas, con los megáfonos, con las banderas, desde muy, muy chiquitas. Tengo fotos desde que estaba Carlos Medina, que fue bien chiquita, desde que estaba Vicente Fox, que fue presidente de la República, que es de Guanajuato. Entonces así, ¿no? Durante siempre, digámoslo en palabras, siempre andábamos en el mitote. Entonces ya como a los 14 años me invitan a Acción Juvenil, que es un grupo joven del Partido de Acción Nacional. Entonces pues ingreso a las filas de Acción Juvenil, nos empiezan a capacitar, nos empiezan pues a hablar sobre lo que significa el PAN, ¿no? Que no solo es un partido político, la mística que tiene. Entonces me empiezo a identificar los valores del partido con los valores familiares que ya traía, independientemente de que mis papás pues anduvieran ya desde hace mucho tiempo en Acción Nacional. Entonces empiezo a juntar como eso, ¿no? Esa parte. ¿Te hace sentido? Entonces me hace sentido. Después, pues ya, yo sigo mi camino, mi carrera. A mí me gusta la capacitación, empiezas a conocer más gente de otros países en Acción Juvenil, empiezas a entrar en la grilla. Entonces, sí, o sea, entonces, secundaria, secundaria sí, prepa. Sí, entonces la verdad es que a mí lo que más me gustaba, pues, era los valores, ¿no? Que los valores que compartía mi familia con los valores de Acción Nacional, pues se fusionan. Entonces digo, pues aquí es donde me gusta estar, ¿no? Donde me gustaría generar un cambio en mi sociedad, para poder ayudar a los demás, ¿no? Para poder generar un cambio en nuestra sociedad. Entonces, pues lo encuentro aquí y es como decido entrar a la política. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción o mayor logro que has tenido legislando? Pues mira, legislando han sido varios, ¿no? El poder presentar iniciativas que la gente nos ha pedido. O sea, yo no he venido aquí a presentar iniciativas que me haya inventado, a ver, déjame presento por presentar, no. Hemos presentado iniciativas que nos han planteado en nuestros recorridos. Mucha gente no conoce cómo está distribuido el gobierno en México, los diputados, y yo siempre me gusta explicarles, ¿no? Muy brevemente, pero sí decirles, si alguien me dice, oye, necesito que me pongas un tope en mi calle, les digo, oye, te mentiría yo si te digo que eso me corresponde, pues sería mentirte, pero podemos ir. Yo siempre le digo a la gente, yo no siempre tengo la solución, pero lo que sí tengo es una mano amiga para poder ir juntos a tocar las puertas. Ya no va a depender de mí si nos las cierran o las abren, pero hay que hacer todo para que nos abran las puertas. Entonces, pues esa ha sido una filosofía dentro de este camino. Hemos metido iniciativas muy importantes como las colegiaturas, para que se deduzca el ISR a las colegiaturas, para que sea deducible, de impuestos, que se pueda deducir de impuestos las colegiaturas para las familias que pues tienen otro tipo de cargas, ¿no? Porque desafortunadamente a partir de la pandemia y de otros factores políticos aquí en México, pues el tema de la educación se ha visto muy afectado. Familias han preferido, híjole, pues hacemos un esfuercito mayor y los metemos en escuela privada o en escuelas, en otro tipo de escuelas de otros modelos, porque se han perdido, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo, pues prefieren meterlos a otros modelos, ¿no? Entonces, que para los papás esto pueda ser deducible de impuestos. Un beneficio fiscal ahí. Sí, claro, porque sí actualmente sí existe, pero no existe al 100%. Entonces, y no existe en todos los grados escolares. Yo lo que propongo es que sea desde el kinder hasta posgrado. ¿Para qué? Pues para también haya más jóvenes que se animen a estudiar. Que estudien, claro. Exactamente, que animen a continuar sus estudios, ¿no? No solo que se queden en la prepa o en la universidad, sino que le sigan con alguna maestría, ¿no? Y ahorita que lo dices, los jóvenes, es una de tus causas, los jóvenes, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que pues empecé desde muy joven, escuchando, viviendo de cerca las necesidades de los jóvenes. Tuve una experiencia en el tema en un congreso juvenil guanajuatense. Creo que fue en el año 2000, no me acuerdo la verdad exactamente el año, pero fue alrededor del 2011, donde participé. Hacíamos un concurso en la escuela, era un programa del Estado, ¿no? Del Congreso del Estado. Entonces hacíamos un concurso en la escuela de iniciativas, ¿no? De qué iniciativas propones.
Entonces con los participantes tenías que presentarles tu iniciativa, si les gustaba pues ya pasabas a una siguiente etapa, ¿no? Votaban por ti y todo, y entonces así fui pasando hasta lograr ser representante de mi escuela. ¿Qué propusiste, te acuerdas? Sí, que el tema del primer empleo. Era el tema del primer empleo, pues sí, claro. que ahora ya es una realidad, porque es un círculo, ¿no? Que no te contratan porque no tienes experiencia, pero pues y no tienes experiencia porque no te contratan. Claro. Entonces estuve desarrollando esta iniciativa, entonces desde ahí me empezó a gustar. Sí. Nos fuimos al Congreso del Estado, a este Parlamento Juvenil Guanajuatense, entonces pues ya ahí empieza, desde ahí tuve ese primer contacto, ¿no? Con el tema legislativo, y me gustó muchísimo. De ahí dije, de aquí soy. Entonces me gustó mucho. Entonces, pues ahí fue donde comenzamos con este tema, ¿no? Con esta importancia de legislar. Sí, para los jóvenes, así es. Sí, y digo, otras iniciativas en el tema medioambiental en mi municipio, digo, es un tema muy local, pero sé que pasa en todo México. En mi municipio había una química central que hacía químicos para la curtiduría, entonces contaminó muchísimo. Ya está clausurada la empresa desde hace muchos años, pero ahorita lo que me mueve es que los residuos tóxicos siguen ahí. Entonces, pues contamina muchísimo, o sea, están tanto al exterior como al interior. La verdad es que yo ahorita como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, pues tengo ese doble compromiso de que esos residuos puedan ser retirados porque están dañando muchísimo a la población y no podemos permitir que nuestras próximas generaciones pues sigan batallando con eso, ¿no? Sí. Entonces hemos logrado avances importantes ya incluso con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Profepa para avanzar en este tema, porque sé que en San Francisco del Rincón no es el único caso, o sea, hay casos en todo el país, entonces pues que se hagan responsables las personas que se tengan que hacer responsables, ¿no? Sí, y que las autoridades, claro, que las autoridades puedan poner orden en el asunto, ¿no? Sí. Entre otras iniciativas que nos ha pedido muchísimo la gente, te platico ya la última súper rápido, de varias que hemos presentado, los pañales para que tengan 0% de IVA. Actualmente las toallas, los productos femeninos de higiene femenina tienen el 0% del IVA. Entonces mucha gente en mi distrito tiene personas con alguna discapacidad, que ya no pueden caminar o que desde que nacieron no se pueden mover, o adultos mayores, entonces ha sido, oiga, por favor, apóyeme con pañales porque están muy caros entonces es otra iniciativa que esa va caminando, también, que esperemos que se apruebe en comisiones, que desde la legislatura pasada también la presenté porque la verdad es en serio, mucha gente la ha pedido, esta situación. Y otra iniciativa también, que esa ya está siendo también una realidad, que también es muy local, pero que en San Francisco del Rincón y en todo México haya un Día Nacional del Sombrero, porque existe el Día Nacional de la Charrería, pero el sombrero nos ha acompañado en la historia de México, o sea, en las películas, desde Pedro Infante, en las películas pues actuales, en todo, incluso en nuestra historia, ¿no? Entonces, pues que haya este Día Nacional del Sombrero, ya se aprobó en comisiones, entonces, pues bueno, esperemos que algún día pase a pleno y pues te digo, son un resumen de las iniciativas que hemos presentado porque han sido muchas. La sala Olas del Feminismo nos recuerda la lucha por los primeros derechos, la educación, la libertad, la representación, hasta llegar a exigir que se extinga el feminicidio. Así recordamos la entrevista y la conversación que sostuvimos con Giovanna Bañuelos, originaria de Guadalupe, Zacatecas, arquitecta, abogada, especialista en derecho electoral. Ha representado a su estado 2 veces como diputada local, una mujer muy preparada, crítica y comprometida con México. ¿Cómo fue esa infancia? El último, más bien, el que te sigue o al que le sigues, ¿cuántos años de diferencia hay? Todos mis hermanos se llevan entre sí 1 año. Yo fui ya un pilón. Yo me llevo 4 años con mi hermana Yuri, que es la penúltima. Ya estaba yo fuera de los planes de mis padres, pero no de Dios, entonces mira, aquí estoy. Y la muñequita de todos, te convertiste en la muñequita, ¿no? Claro, la verdad es que mira, somos una familia muy tradicional, súper unida, y yo creo que como todas las familias grandes, pues la verdad no necesitas salir a la calle a hacer amistades, las tienes en casa 24 horas del día, entonces
Mis hermanos son maravillosos, aparte de que son mis mejores amigos sin duda. Son hombres y mujeres muy talentosos, muy generosos, súper nobles, alivianados. Es una familia preciosa, tengo ese enorme privilegio. Sí, ¿no? Sí, salgo de esa posición. Termina el gobierno con el que yo colaboraba. En el cambio de administración recibo la invitación para caminar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, coordinarle desde la trinchera de los jóvenes su campaña para el 2006, su primer campaña presidencial, era el 2005. Entonces me enganchó, yo en ese momento no lo conocía, me tocó conocerlo en una carretera en el estado de Guerrero que iba de Zihuatanejo a Ciudad Altamirano, una carretera horrible, por cierto, ojalá que ya no esté en esas condiciones, se nos poncharon todas las camionetas. Y entonces en esa ponchada de vehículos a mí me dio la oportunidad de estar horas platicando con el licenciado Andrés Manuel, me enamoré de él en el buen sentido de la palabra, políticamente. Dije, no, yo regreso a Zacatecas y pido licencia en mi trabajo sin goce de sueldo de 6 meses para meterme de lleno a este proyecto alternativo de nación. Y así fue. Entonces estuve pues prácticamente desde mitad del 2005 y evidentemente el 2006, en principio ayudando en el estado de Guerrero y posteriormente me hice cargo en el estado de Michoacán de su campaña y a partir de ahí dije, no, pues esto es lo mío. Realmente yo siento pasión por la política, soy una mujer que me considero sumamente organizada y buena para organizar y me gustaba esa política tras bambalinas, me gustaba la política de poder coordinar campañas, a mí me encanta el tema de las campañas. Soy mala en las mías, pero muy buena en la de los demás. Entonces, pues le agarré mucha pasión al tema de la coordinación de las estructuras electorales, de promoción del voto, a todo eso. Y ya de ahí... ¿Te seguiste? Me seguí, querida Erika. ¿Qué ha sido? Mira, la verdad es que siempre me ha brindado muchas oportunidades el Partido del Trabajo. Yo puedo decirte con mucho orgullo y satisfacción que es el único partido en el que he militado, que tengo más de 20 años y que absolutamente todas las oportunidades que yo he tenido en la vida, toda la confianza, todo el apoyo, me lo ha brindado el partido y particularmente el profesor Alberto Anaya, que es nuestro dirigente nacional. Tengo el compromiso pues de corresponder a esas oportunidades, entonces nuestro partido tiene una vida interna sumamente intensa, nosotros sesionamos todos los miércoles, somos desvelados, nos gusta discutir la inmortalidad del cangrejo y la economía del mundo y la paz y la guerra, o sea, nos gusta debatirlo todo. Sí, y si hay reuniones... cada miércoles. Exacto, es que... Empiezan a las 6 de la tarde y terminan el jueves por ahí a las 3 o 4 de la mañana, es una cosa increíble, a mí me apasiona, por supuesto. Entonces digo, mi vida al interior del partido como dirigente nacional que soy, pues es obviamente que la gente nos dé la oportunidad de acercarse, de conocer al PT, que es un partido precioso, es el partido de la auténtica izquierda en este país. En el tema legislativo, pues la verdad es que tengo muchísimos retos. Hay 2 temas en particular en los que siempre he insistido y afortunadamente hemos logrado avanzar, aunque a mi juicio no lo suficiente. Y uno tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país y de los mexicanos que viven en el exterior, o sea, que se dignifiquen las condiciones de trabajo, de salario que tenemos todos. O sea, sostengo con mucho orgullo que no hay en este planeta personas que trabajen más que las mexicanas, y los mexicanos la verdad trabajamos durísimo, le terqueamos mucho a la vida, ¿no? Le plantamos cara siempre, y yo creo que lo menos que yo debo de hacer como legisladora es garantizarles condiciones súper dignas de trabajo. Y otro tema es el de la salud mental. O sea, yo he estado terca con el tema de que nosotros logremos darle la importancia que tiene la salud mental en la misma dimensión que la salud física. Creo que por fortuna un momento tan preocupante que vivimos como humanidad como fue la pandemia del COVID-19 logró un poquito consideraciones y la atención a todo el espectro de los padecimientos mentales. Pero estamos en pañales. La verdad es que hay muchos países en el mundo
que tienen políticas públicas, que tienen financiamiento, que tienen instituciones, que tienen carreras, que tienen programas para atender y proteger la salud mental de sus habitantes. Y nosotros aquí, esa responsabilidad que debe de ser del Estado mexicano, la hemos descargado en instituciones privadas, muchas de ellas de carácter incluso religioso. O sea, las casas de salud mental en este país, que no son públicas, las que hay, que son muy pocas, pues las atienden monjitas, que por cierto, gracias, y que buscan su financiamiento también a través de la iniciativa privada. Y yo creo que eso es algo terrible que nosotros estemos consintiendo como sociedad. Pienso que ser empáticos y asumir el rol que jugamos todos dentro de una sociedad. No debe de ser la política solo para los políticos, no debe de ser la responsabilidad de gobierno solo para las autoridades. Yo pienso que todos como sociedad debemos siempre exigir más y debemos siempre dar más, ¿no? Tenemos un rol muy importante en la sociedad, en nuestro círculo de amigos, en nuestro círculo familiar, en nuestro círculo de trabajo. Y yo creo que en medida que seamos empáticos con los problemas de la gente que nos rodea y nos involucremos en una eventual solución de esos problemas, pues hasta nos podemos sentir mucho más satisfechos. Es un tema de conciencia, ¿no? O sea, el hacer las cosas bien, caminar derechito, ayudar a los demás, cosas que parecieran obvias y de sentido común, pero no las hacemos. Y bueno, yo no desaprovecho la oportunidad para siempre invitar a que todos nos retemos a dar algo más, aunque sea la sonrisa, el taco, no sé, algo, siempre tenemos algo que dar, por humildes que sean las personas. Bueno, yo creo que necesitamos que se reconozca a nuestros paisanos que radican en el exterior como lo que son, hombres y mujeres trabajadores, que lo único que desean es, en principio, sacar adelante a sus familias, pero que también contribuyen de una manera muy activa a sacar adelante a la sociedad y al país. A propósito, pues, de esta comisión en la que sabes que participo, de las conversaciones que estamos teniendo con senadoras y senadores republicanos y demócratas y con todas las autoridades del gobierno de Estados Unidos con el tema de las remesas, nosotros hemos insistido, yo en lo particular he insistido siempre en el que se reconozca la fuerza laboral y la mano calificada que tienen las y los mexicanos que radican particularmente en Estados Unidos, que no solamente sostienen la economía de nuestros estados. En el caso de Zacatecas, nosotros somos muy dependientes de las remesas, y en muchos otros estados de la República, por supuesto, pero se tiene que reconocer allá que son sostén también de la economía de Estados Unidos. No funcionan los campos agrícolas sin los mexicanos y las mexicanas. No funcionan los restaurantes, los hoteles, la construcción, las autopistas, las vialidades. No funciona la economía de Estados Unidos sin la fuerza laboral de las y los mexicanos. Entonces se debe de dignificar su trabajo. Nosotros estamos evidentemente impulsando que se elimine esa doble tributación que se está discutiendo justamente en estos momentos en el Senado estadounidense. Pero a propósito de eso, que traigamos a la mesa la conversación de visas de trabajo, de amnistía, de luchas que han sido legítimas de nuestros migrantes, de nuestros paisanos, y que han estado demandando pues durante décadas, y que debe de asumir su responsabilidad también el gobierno de Estados Unidos respecto a ellos, a brindarles pues seguridad, evidentemente. Se puede regular toda la fuerza laboral que está en Estados Unidos. Voces de Mujer es una travesía pictórica de Gabriela Medrano. En ella retrata los ojos, la sonrisa, incluso el enojo y frustración de la mujer contemporánea. Es momento de recordar a la senadora Mely Romero, senadora por Colima con raíces firmes y vocación de servicio. Ha dedicado su carrera al desarrollo rural y a las mujeres del campo. Y me gustaría comenzar Cuauhtémoc. Si te digo Cuauhtémoc, ¿qué es el primer recuerdo que te viene a la mente? Pues es mi casa, es mi hogar, mi familia.
ahí nací, ahí crecí, aunque he salido de repente, pero pues ahí está mi base, ahí es la casa, es el lugar, es mi familia, entonces para mí es un lugar especial. Tu tierra, ¿no? Tierra, o sea, literal tu... Es mi tierra, sí, insisto, es mi hogar, pero sabes que también es el municipio, es la tierra que me dio las primeras oportunidades en mi vida política. Ahí comencé, ahí trabajé y ahí me desarrollé. ¿Me gustaría trabajar por mi estado? Sí. Si es en la gubernatura, por supuesto que sí, es el anhelo de mi vida, es pues yo creo que el propósito ulterior al que yo quiero llegar para servir a mi estado, claro que sí, es ese anhelo de yo quiero ayudar a mi pueblo hoy siendo el estado de Colima. Sí, sí, claro que sí. Sin embargo, también tengo algo muy claro, desde donde esté, yo hago y trabajo por Colima. Desde donde esté. Sí. Inclusive en las etapas en donde no he tenido un cargo público, creo que lo he hecho también y hay resultados muy concretos. Exacto, y vuelvo con este ánimo de hacer, de aportar, sí, de dar clases, ¿no? Pero me invitan a ser tesorera municipal y eso me gusta mucho porque son números y a mí me gusta cuadrar perfectamente, ¿no? Las finanzas, transparentarlas, me fue muy bien. Creo que me dio mucha base el irme a estudiar fuera, insisto, por esta relación con personas de todo el mundo que pude llevar, me hizo pues entender que como tesorera, trabajar y rendir cuentas ante diferentes grupos de diferentes partidos políticos, es decir, a los regidores de los diferentes partidos, pues conlleva ese mismo respeto a la diferente ideología y más. Sí. Me llevé súper bien con todos, rendimos cuentas muy bien, con el presidente municipal que ya falleció, creo que rendimos muy bien cuentas y eso, insisto, me abrió la puerta a ser candidata a diputada local. Padrísimo. Sí, la verdad que sí lo recuerdo y me emociona porque lo viví intensamente. Para mí ser tesorera fue una de las mejores experiencias porque me permitió dar resultados como técnicos muy palpables, pero a la vez tener mucha vinculación con la ciudadanía, resolver sus temas, ayudarles con los prediales y ya sabes, todo eso. Lo que estamos haciendo, fíjate, desde la oposición, es mi postura como senadora desde la oposición. Lo que estamos haciendo es obviamente legislar, proponer, luchar porque el presupuesto se signifique para el campo. Que exista suficiente presupuesto, no solamente para programas asistencialistas como de Sembrando Vida, que insisto, está bien, que bueno, pero no es la solución para verdaderamente garantizar la seguridad alimentaria en el campo. Tiene que haber incentivos, tiene que haber financiamiento, tiene que haber una serie de condiciones para que el productor pueda salir adelante por sí mismo, facilidad para exportar, para comercializar, etcétera. Entonces, como senadora de oposición estoy proponiendo todo esto, haciendo equipo con mis compañeros de partido que también tienen estas banderas, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados. Desde la CNC, que es la organización en la que te digo que estoy, también estamos empujando muchísimo. Ahí, por ejemplo, en la organización cenecista, entramos ya a gestiones directas, sin presupuesto, porque ahí no tenemos presupuesto propio, pero gestiones directas. Tractores a bajo costo, alambre que se necesita en el campo, alambre de púas a bajo costo, pollitas ponedoras a bajo costo, o sea, ya gestiones y acciones directas para beneficio del campo. Yo estoy convencida de que eso nos va a ayudar, sí, sin embargo, también estoy consciente de que si no tenemos una respuesta más comprometida por parte del gobierno federal, específicamente la Secretaría de Agricultura, entonces, pues no solo no vamos a avanzar, sino que se va a retroceder, como el caso del maíz. Desafortunadamente el maíz, que es el cultivo por excelencia mexicano, es nuestra identidad, todo el mundo pues nos envolvemos ahora en el maíz, ¿no? Sí. Sabemos, lo defendemos, pero maíz se ha dejado de producir en este país. Hoy estamos importando más maíz que nunca en la historia de nuestro país. Antes importábamos maíz amarillo, que servía para la industria, para el ganado. Hoy estamos importando por primera vez maíz blanco, el que nos comemos en las tortillas, en el pozole, en los tamales. Lo estamos trayendo de fuera, porque los productores de México están dejando de producir. Ya no tienen condiciones, no tienen suficiente recurso para sembrar o a la hora de su cosecha no les conviene. Entonces están dejando de sembrar y estamos trayendo maíz. Ese es un reto importante. Las mujeres, volvemos a las mujeres, que decidimos participar en la vida pública, tenemos este reto también adicional. Tú ves a la mayoría de los hombres casados, con hijos y participando en política, ¿verdad? Porque alguien atiende la casa. En la mujer es distinto, no solo porque
pues es para una, pues es diferente, ¿no? Tú te sientes con mayor responsabilidad, las que viven solas o quienes ya vivimos solas de la casa, pero inclusive yo viviendo con mi familia, que yo he tenido un apoyo extraordinario de mi madre y de mis hermanos, extraordinario, pero aún así, bueno, es una circunstancia distinta, ¿no? Como mujer entender las diferentes funciones que debes tener y cumplir socialmente. Pero además hay otro reto, el tema de que encontrar un compañero de vida no siempre es sencillo, porque no siempre entiende tu nivel de trabajo, de compromiso, los tiempos que son muy agotados, no todo el mundo lo entiende. O tu independencia, ¿no? O tu independencia, exactamente, tu autonomía en la toma de decisiones. No cualquiera puede a lo mejor comprenderte a plenitud. Y por otro lado también sí me implicó a mí sacrificar fiestas, idas al cine, idas a parrandear, ¿no? Sí me implicó sacrificar mucho eso. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena, claro, pero sí yo a las jovencitas con las que platico les digo, tienes que estar consciente que sí requiere una decisión. Insisto, vale la pena muchísimo. Y claro, no todo es, ay, híjole, estoy sola, ¿no? Porque sí, no me he casado, no tengo hijos, claro, por consecuencia de, pero insisto, no todo es malo. Hoy tengo una pareja maravillosa que me apoya, me entiende, me es muy solidario conmigo, entonces, claro, creo que justo sucedió lo que tenía que suceder para yo encontrarlo hoy a él, ¿no? Pero sí, tenemos que estar conscientes las mujeres de que sí, para nosotras es un reto mayor, muy importante hoy en día, pero además yo plantearía que hoy en día las nuevas generaciones que decidan participar en el servicio o en el ámbito público, yo pido que puedan tener una sensibilidad adicional de lo que la ciudadanía verdaderamente está demandando de nosotros. Estos valores que debemos de tener, honestidad, integridad probada, rectitud, valores para poder cumplir con la expectativa de la ciudadanía. La función del político, de la política, hoy está muy estigmatizada, muy desgastada, se piensa pues, lo peor. Mientras una tenga una vida recta, una vida de mucha integridad, una vida transparente, yo creo que en mi caso eso me ha ayudado a tener muchos años también en el servicio público. En Colima yo creo que o quien me conoce o quien aunque no me conozcan, creo que pues nadie puede señalarme absolutamente de nada. Yo he cuidado mi vida a cabalidad. Y eso también implica decisiones conscientes, ¿no? Desde no ir a un bar y a emborracharte, porque pues no es lo que se espera de un político, independientemente que esté bien o mal, no es lo que se espera de un político. Pues no enriquecerte, no tomar dinero que no es tuyo, ¿para qué? O sea, no. Entonces creo que ese nivel de conciencia también lo deben tener los jóvenes, las y los jóvenes, para que puedan entrar en la política con el compromiso de hacer por México lo que México está requiriendo. Esta maravillosa exposición del artista Gabriela Medrano nos refleja la complejidad que puede ser una mujer. También nos habla de cómo muchas veces reparamos silenciosamente. Llevamos en este recorrido también a su pantalla la conversación con la diputada Marcela Michel López, originaria de Tlajomulco, formada en una familia que le enseñó el valor del esfuerzo y la innovación. Hoy es diputada por Jalisco, es pionera en la industria alimenticia y una defensora de la movilidad y el bienestar social. Pues Tlajomulco es la tierra donde prácticamente yo crecí. El negocio familiar ahí está arraigado desde hace casi 60 años y pues le tengo muchísimo amor. Significa tierra en el rincón y pues muy feliz de poder estar ahí y hoy legislando a favor de ellos. ¿Cómo te acercas? ¿A quién buscas? ¿Cómo es No, me empezaron a buscar a mí. Ya. De diferentes partidos políticos y me empezaron a invitar. Sí, claro. Entonces fue como que al mismo tiempo, por un lado la gente me decía, por otro lado me empezaron a invitar y yo al principio no quería. Y mi papá menos, ¿no? Ah, tampoco, ahí ya no quería. Ya tampoco, me decía, no, hija, no te metas a eso, vas a sufrir mucho. Tú quédate mejor del otro, lo otro. Sí, y ya pues yo dije, bueno, si no lo hago, toda mi vida me voy a quedar con la espinita, ¿no? Que estoy tan triste porque no alcanza el dinero para ayudar y se me está abriendo una alternativa. Claro. Y la dejo ir y entonces pues me aventé. ¿Y cómo fue eso? Fue una experiencia muy dura. Sí, ¿no? Porque el municipio es el bastión
de Movimiento Ciudadano. Ajá. De ahí salió. Entonces, pues no, yo me fui por Morena. Y entonces sí, no. Entonces fue una guerra sucia encarnizada. Y pues la verdad uno no está acostumbrado a eso. Pues que puedan ver que en realidad hay un compromiso y un profundo amor a México, una gratitud, y que yo estoy dispuesta a trabajar con toda mi honestidad, con todas mis capacidades, con toda mi pasión, con toda mi constancia, para que juntos y juntas podamos construir un México mejor. Por eso también estoy en el partido que estoy, ¿no? Porque como decía nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Entonces sí creo que debemos de ir generando un piso más parejo para todos, propiciar mejores oportunidades, un mayor crecimiento, y eso es por lo que yo lucho todos los días. Oye, ¿qué falta? No, pues me siento la verdad muy contenta, estoy aprendiendo muchísimo, estoy teniendo el honor de conocer a personas que yo he admirado durante mucho tiempo. Varios personajes, sobre todo, que han estado en la lucha social por muchos años, que han vivido su vida con mucha congruencia. Para no irnos más lejos, nuestra presidenta de la República, ¿no? Que es una mujer sumamente completa. Si tú la ves desde no sé cuántos años estuvo en ballet, qué bonito bailaba, en el tema musical, en el tema académico, ¿no? Que llegó hasta doctorado, siempre en la lucha social, hoy presidenta de la República, primera mujer presidenta, y para mí pues es un honor poder luchar a su lado, poder contribuir desde mi trinchera para que este proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación pueda ir siendo cada vez una realidad. Y pues sí, estoy sumamente honrada y también haciendo todo lo posible para que Tlajomulco, Jalisco y en general México esté mejor. Oye, Marcela, ¿cuáles dirías que son tus causas? Pues en general la gente, el pueblo. O sea, creo yo mucho en el tema de la juventud, sí creo. Pero también, como yo procuro mucho estar haciendo territorio, ir puerta por puerta, pues a veces me toca un adulto mayor, a veces me toca un niño, un adolescente, pues hay muchas madres adolescentes hoy en día, y pues lo que la gente me va pidiendo, me va requiriendo, pues yo trato de ir haciéndolo, de ir gestionándolo. Y creo también mucho en el tema del deporte. En el tema del medio ambiente he estado procurando mucho ayudar a que se pueda lograr el saneamiento de la laguna de Cajetitlán, que es una laguna que está ahí en nuestro municipio y que está sumamente contaminada. Entonces es básicamente en lo que he estado trabajando. Oye, Hay un problema de vivienda muy grande. Es el municipio con más viviendas abandonadas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que se empezaron a dar muchas licencias de construcción y se hizo una construcción masiva y desordenada de vivienda. Muchas constructoras se retiraron antes de haberlas terminado o entregado al ayuntamiento, entonces no había rutas de transporte, no había agua, no había centros de salud, no había escuela, casas sumamente chiquitas, así la gente vive en hacinamiento. Entonces empezaron muchos a abandonar las casas, porque también pues le llaman ciudad dormitorio, ¿no? Porque la gente para poder ir a sus centros de trabajo se traslada 2-3 horas y solo regresa a dormir. Y de regreso otras 2-3 horas. Solo regresan a dormir y llegar a no tener luz, a no tener agua, pues es muy pesado. Entonces hay una problemática de vivienda que hoy, bueno, se está atendiendo desde todas las reformas que ha habido a la ley del Infonavit. Pues mira, una de las cosas que a mí me llena muchísimo es cada que voy a Tlajomulco, que es pues cada semana, que estoy haciendo territorio, el poder encontrarme gente, no sé, por ejemplo, un día antes de venirme acá esta semana, estaba en un alto y hubo un señor, Marcela, hola. Entonces, ya, hola, ¿cómo está? Y luego a la siguiente cuadra otro señor, adiós. Entonces, no sé, siento muy bonito el decir, me puedo parar en donde sea y soy bien recibida. Claro. Cada vez me conocen más. Y bien, o sea, en positivo. Y bien, o sea, no siento yo un rechazo como a veces ha pasado con algunos otros personajes. Entonces eso me da mucha satisfacción. También en el tema legislativo, pues el saber que estoy poniendo mi granito de arena para apoyar al proyecto de nación que se tiene. Y de pronto la gente me ha pedido, no sé, iniciativas que tienen que ver con otras comisiones y pues eso también me ayuda a irme empapando. Porque finalmente, pues como servidora pública, ahora sí que sirvo a lo que
a lo que me solicitan. Sí, a todo lo que... Sí. ¿Qué es lo que más te piden, además de lo que le duele a Tlajomulco? ¿Qué es además de lo que le duele a Tlajomulco, que me piden? Pues me han buscado muchos en tema de impulsar el arte. Mira. Me han buscado mucho en términos de eso. También he tenido la oportunidad de gestionar algunas citas y contactos para proyectos muy bonitos que hay en términos culturales. Pues más que nada agradecer y pues decir que nunca se den por vencidos, que no pierdan la fe en el ser humano, que no pierdan la fe en los políticos, porque ya viene pues un relevo generacional, porque están entrando más caras nuevas y que en la medida que también estén comprometidos y estén enterados de cómo funciona el servicio público, también es la medida en la que nos pueden exigir y que en la medida en que también se organicen van a poder garantizar que vayamos teniendo el México que todos queremos. Entonces, sí, pues muchas gracias por todo el apoyo que me han dado y pues cuentan conmigo. Es así como llegamos al final de este programa especial que hemos preparado con mucho cariño para ustedes en el canal del Congreso, Mujeres Imprescindibles del Parlamento Mexicano. Sin duda pudimos conocer un poco más de nuestras legisladoras y nuestras representantes para representar nuestros intereses. Y lo hicimos también desde el Museo de la Mujer en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Soy Brenda Peña y nos vemos la próxima.